Cuando las víctimas se deciden a denunciar es porque han hecho una reflexión. En el caso de los abusos sexuales, esa reflexión suele ser muchas veces una reflexión que lleva años. Muchas veces no se realiza hasta que no se ha cumplido la mayoría de edad. Por eso tiene sentido que en el Código Penal los plazos de prescripción, es decir, hasta cuándo tú puedes realmente ir a un tribunal y presentar la causa, pues se empiezan a contar desde los 18 años. Esto no era así hace unos años, ahora sí es así, ¿no? Las víctimas experimentan sentimientos de vergüenza, experimentan sentimientos de culpabilidad, se sienten muchas veces que no se les entiende, que no son apoyadas, tienen miedo, tienen desconfianza de las instituciones, no saben muy bien cómo va a pasar, qué va a pasar si yo revelo esto. Nosotros escribimos a los diferentes tribunales eclesiásticos preguntándoles cuántos casos tenían registrados referentes a abusos sexuales a menores. Y las respuestas que obtuvimos fueron unas respuestas en las que nos venían a decir que realmente pues, ellos no tenían datos sobre esto, no tenían registrados o les resultaba muy difícil porque eran un periodo, nosotros les pedíamos desde 1950, como se había estudiado en otros países, ¿no? Se dice, bueno, has estado 10 años sufriendo esto, ¿cómo es posible que no lo hayas denunciado? Para la sociedad es un poco, ¿no?, como pasa a veces también en víctimas de violencia de género. Y hay que ponerse en la piel de las víctimas, y más si son menores. Cuando son menores de corta edad ni siquiera saben lo que les está pasando. Es que ni siquiera saben lo que les está pasando, no lo entienden, no saben lo que les está pasando. Las víctimas de delitos sexuales lo revelan, que no denuncian, lo revelan a un conocido, a un amigo, a un familiar. Y les han preguntado después, ¿y cuál fue la reacción de esa persona? Y las reacciones, hay un porcentaje muy grande, rondando el 50%, de reacciones de falta de apoyo, de cuestionamiento. ¿Y qué hacías tú ahí? ¿Y cómo lo permitiste ese cuestionamiento? Es decir, de culpabilización, al fin y al cabo, y de incredulidad en algunas ocasiones. Eso, personas conocidas. Que la sociedad entienda, que comprenda el proceso que pasan las víctimas de delitos sexuales para que comprendan el coste que conlleva y, por lo tanto, hasta que no tengamos una sociedad informada y que apoye realmente a las víctimas de delitos sexuales, este va a ser un problema que se va a ocultar. Estamos hablando de que más de la mitad de los delitos que se producen sexuales no se denuncian. Esa sensación, ¿no?, de que el delincuente sexual es un monstruo perverso, absolutamente irrecuperable, porque existen personas que son irrecuperables, pero que no es la mayor parte de los delincuentes sexuales tienen un pronóstico de reinserción bastante favorable. Es cierto que hay personas que tienen un pronóstico que es malo, eso también es verdad, pero es la minoría. La justicia se tiene que preocupar en primer lugar por la víctima. Haya prescrito o no haya prescrito el delito, en primer lugar se tiene que preocupar por la víctima. Y en su caso, evidentemente, también por localizar, detener, juzgar y sancionar, en su caso, y reinsertar al infractor. Pero nos interesan los derechos de ambos.